Hola, hola, hola. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Milagros de Amor. Un lindo testimonio preparado hoy por un siervo de Dios que viene a contarnos una problemática que vivió con una familia disfuncional, con sustancias no permitidas, atentado contra la vida y algunas otras cosas que ha tenido que enfrentar. Así que, de verdad, esperamos en Dios que este mensaje les llegue, les ayude a recibir discernimiento y sobre todo que también colaboremos a través de este lindo momento con el plan de salvación de Dios. No sin antes decirles, ¿verdad?, que nos puede seguir en todas nuestras plataformas. Instagram, tenemos Facebook, estamos en YouTube, también Spotify. Así que sus comentarios también son bienvenidos en cualquier momento de este video. También importante, si necesitan algo, comentar un testimonio, nos lo hacen saber y con todo gusto estaremos contactándole. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Alonso Calderón. Alonso, un gusto tenerte por acá, un placer de verdad recibirte hoy por acá. Igualmente, Eric, mucho gusto. Para mí es un gran agrado estar por acá, el poder contar un poco de la experiencia, una problemática que ahorita la juventud la está viviendo muy profundamente, ¿verdad? Entonces, encantadísimo. Dios lo va guiando, te va poniendo en lugares donde uno quiera estar y él me invitó, ¿verdad? Bajo su programa, y aquí estamos para poder abrirse, para poder tocar tal vez esas fibras emocionales, sentimentales de muchas personas, ¿verdad? Entonces, encantadísimo, Eric. Qué dicha. Bueno, nos alegra mucho porque sabemos que tu ejemplo de perseverancia, de fortaleza y de amor y sobre todo de esa humildad es lo que en realidad necesitamos, que a pesar de nuestras caídas seguimos adelante. Alonso, bueno, qué dicha, un gusto tenerte, de verdad. Es bastante, vamos a ver, lindo tu historia de vida. Contanos un poquito, al menos, de dónde vienes, rápidamente, tu familia. Y después nos cuentas desde tu niñez lo que usted considere necesario, ¿verdad? Para ir llegando a buscar el mensaje para todos nuestros personas que nos están viendo y nos están escuchando. Bueno, muchas gracias, Eric. Sí, yo, soy oriundo de pura cepa aquí de San Miguel de Desamparados, ¿verdad? Cachaza 1000 por 1000, sanmigueleño, ¿verdad? San Miguel de Desamparados es uno de los distritos de Cantón de Desamparado, el tercero, ¿verdad? Y estamos, yo vivo en barrio San Martín, pero toda la infancia crecí en barrio Fátima de San Miguel, ¿verdad? Mi padre y mi madre, Jesús María Calderón Guerrero, un gran hombre, un gran trabajador, chofer de bus toda su vida, ¿verdad? Mi madre, ama de casa, Marta María Mora López. Los dos ya no los tengo ahorita conmigo, ya viven en el reino de los cielos, ¿verdad? Están con Cristo Jesús. Y felizmente casado, tengo 14 años, cumplí ahora el 3 de marzo de estar felizmente casado con doña Shirley Falla Sánchez. Y dentro del matrimonio tengo dos hijos hermosos, Samuel, de 11 años, y Ezequiel, de 9 años, cumple en diciembre. Qué bonito, una bonita familia. Bueno, usted, cuéntenos qué nos tiene por acá. Bueno, y lo que me tiene acá siempre ha sido el amor de Dios, ¿verdad? En su infinita gloria y grandeza es lo que Él me tiene acá, ¿verdad? Como usted lo dijo en la presentación, esto no quiere ver que somos santos o perfectos, porque van a haber situaciones o problemas, ¿verdad? Van a haber muchas personas que pueden recaer o caídas, ¿verdad? Y no ha sido la excepción conmigo, ¿verdad? Pero lo interesante y lo importante es entender y comprender del amor de Dios, ¿verdad? Que Dios es grande y poderoso. Mi infancia fue poco o bastante difícil, ¿verdad? Creo que esto, lo reitero nuevamente, es una metodología o una cadena que se vive en la mayoría de familias, ¿verdad? Parecidas a los 80, 70s y 80s, ¿verdad? Yo soy 81 por ahí. Este mes cumplo 45 años, entonces por ahí creo que es una problemática que se vive todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Te referís, perdón que te interrumpa, a que tu vida tuvo una serie de acontecimientos que te han marcado siempre. De una u otra manera, también entendería negativo. Sí, claro, no. Es que todas las circunstancias van a marcarte para bien o para mal. Sí, claro. Va a haber
de la inteligencia emocional. Pero este es un tema que la mayoría de los seres humanos no se maneja la inteligencia emocional. Entonces, al no haber inteligencia emocional, van a venir una problemática muy grande que puede ser la adicción, ¿verdad? Entonces, para no entrar en este tema de golpe, voy a contar un poco de mi niñez, ¿verdad? Sí, claro. Para que tal vez alguna persona que esté viviendo, haya vivido esto y tenga una herida o en su mente hay dolor todavía, no ha podido sanar, él pueda ir entendiendo y comprendiendo cómo Dios ha podido en mí ir sanando muchas cosas. Hay otras que se están trabajando, ¿verdad? Porque es parte de la vida, ¿verdad? El caminar constante, la perseverancia no quiere decir que usted va a estar libre de un solo golpe, o la paz o la tranquilidad no va a llegar de un solo golpe. Sí, es interesante lo que menciona Alonso, porque muchas personas que tal vez ni vemos tienen una problemática o similar o distinta. En los episodios hemos trabajado distintos signos de amor de Dios donde ha ayudado a personas, pero a veces ni nos atrevemos nosotros a preguntar cómo están, ni nos atrevemos tampoco a decir cómo estamos nosotros. Entonces eso quizás nos encierra en nuestra mentalidad y nos puede llevar a cosas que, vamos a ver, lo negativo debido al punzonazo del maligno, ¿verdad? Es lo que se nota más muchas veces en esos momentos de debilidad, ¿verdad? Que es donde tenemos que saber identificar qué es negativo, qué es positivo, y de lo negativo dejarlo por ahí, pero sacar lo positivo y salir adelante. Hay mucha gente que quizás ni sabemos que está viviendo, entonces mucha gente se va a compenetrar con tu mensaje. Claro, es que con tu experiencia. Es lo que yo he ido entendiendo con el proceso, ¿verdad? Porque mi vida sigue siendo un proceso, ¿verdad? Sigue siendo un proceso de transformación, de cambios y de entender y comprender, como lo reitero nuevamente, que el amor de Dios es grande, ¿verdad? Y Dios no te va a juzgar. Él no te va a juzgar por lo que tú hayas hecho o lo que vayas a hacer. Lo interesante, lo importante es entender y comprender la problemática que uno vive y cómo ese dolor de muchas veces de infancia, lo dijo usted no lo puede ver. O hay muchas personas que no lo quieren ni tocar, no lo quieren ni recordar, pero siempre está haciendo mella en su mente, claro, ¿verdad? Está ahí punzando, ¿verdad? Como usted dice, el enemigo está punzando, haciendo zancadilla, porque lo que quiere ver es a las personas sí, caídas, derrotadas. Correcto. Alonso de niño. Ok, Alonso de niño, bueno, como digo, yo vengo de una familia de San Miguel de Desamparados. Mi papá fue chofer de bus toda su vida. Mis papás cuando me engendraron no se habían casado, ¿verdad? Entonces tuvo que irse mi mamá de la casa de San Miguel y se fueron a vivir allá, aquí a Yito, a barrio, ahora se llama barrio Corazón de María, ¿verdad? O barrio San José, pero antes le llamaba Calle Naranjo. Entonces era Calle Naranjo, ¿verdad? Entonces ahí yo viví el primer año de vida, ahí lo viví. Después mi abuelo, don Rafael Mora y Betulia López les dieron una casita a mi mamá y nos vinimos para San Miguel, barrio Fátima, ¿verdad? Entonces mi niñez, yo tengo flachazos, pero siempre fue de dolor, ¿verdad? Lo único bonito que yo recuerdo en mi infancia fue un día esos que venía también, ahí vi a una persona y me acordé cuando una vez que me llevaron a la playa y yo bajaba las gradas de mi casa, veía la montaña aquí de Cartago, era el Tablazo, y yo en mi mente decía que después de esa montaña estaba el mar, ¿verdad? Y lo conocí como a los 5 o 6 años, ¿verdad? Pero todo lo que es los recuerdos de niñez son dolorosos, ¿verdad? Son cosas que ya yo, gracias a Dios, he ido sanando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue una familia, como digo, disfuncional, ¿verdad? Un padre muy trabajador. Mi papá trabajaba 15, 16, 18 horas diarias, ¿verdad? Manejando bus, él siempre era la primera. Entonces salía a las 3:30 de la mañana y estoy a las botas, ¿verdad? Un día, porque él siempre andaba con botas, toc. Todo el mundo lo reconocía por eso. Y llegaba a 10, 9, 8, la última carrera. Entonces, era muy trabajador y una persona muy querida, pero él tenía una problemática, que él era alcohólico, ¿verdad? Y era un alcohólico violento, ¿verdad? Muchas veces yo de niño le echaba la culpa a mi madre porque ella llegaba y lo molestaba. Yo decía, no lo moleste, él ya viene borracho y no lo moleste. Entonces ella atizaba el juego y siempre pasaba lo mismo, ¿verdad? O sea, eran golpes, le tiraba tarros, un día le tiró un tarro de mayonesa, eso no, de encurtido, y me acuerdo que la marca quedó toda la vida en la casa, en el marco de la puerta, y yo siempre que la veía recordaba eso, ¿verdad? Entonces, fue una niñez
de mucho golpe, de mucho maltrato, ¿verdad? Porque eran los pleitos constantes, o sea, en mi casa, o sea, por lo menos una vez a la semana llegaba la policía, ¿verdad? Porque los vecinos llamaban por el despelote que hacía mi papá, cuando llegaba borracho él no encontraba, no sabía cuál era la puerta, o quebraba un vidrio, o quebraba una puerta, era una niñez muy intensa en ese aspecto, ¿verdad? De saber si mi papá iba a llegar borracho o no iba a llegar borracho. Saber si mi mamá lo iba a atizar o no iba a atizar, porque si lo atizaba era el despelote, ¿verdad? Entonces esa fue mi infancia, crecer en ese maltrato, en esos gritos, en esos pleitos, pero lo vacilón es que nunca me faltó comida, gracias a Dios, nunca me faltó los regalos de 24, de estrenar ropa, 24, el primero de estrenar ropa, ¿verdad? Recuerdo también algo muy bonito también en la infancia, era que mi papá siempre tenía la costumbre que nos iba a Cartago a comprar los estrenos. Siempre había estrenos 24, 25 y primero, siempre eso no faltó, ¿verdad? Pero no había amor, no había amor, no había cariño. La otra problemática es, como mi papá se sonaba a mi mamá, el que chupaba después, ¿verdad? Era yo, porque mi mamá la agarraba siempre conmigo, ¿verdad? Yo recuerdo también algo que recuerdo ahora jocosamente, pero causó una herida muy profunda en mí, ¿verdad? Aparte del maltrato de mi padre, ¿verdad? Con mi madre, que no me gustaba, o sea, las golpizas que le daba no me gustaban, ¿verdad? Era que yo no podía usar una bicicleta, que mi papá me compró una bicicleta Alvarado, ¿verdad? Todavía recuerdo el color, una verde satinado, camuflado, muy bonita, perlada, y nunca la pude manejar hasta los 12 años. ¿Por qué razón? Porque mi mamá no me dejaba usarla, no me dejaba sacar mis juguetes, ¿verdad? Porque ella, la problemática que ella vivía, ¿verdad? Del sufrimiento, del dolor, de los golpes, ella lo tomaba en represalia conmigo, ¿verdad? Pero te tenía encerrado, digámoslo así, ¿o cómo? Entre comillas encerrado, ¿verdad? Porque siempre me escapaba, iba a jugar, pero sí, muchas veces, o sea, cuando yo recuerdo que en San Miguel por la plaza había un planché, ¿verdad? Entonces ahí ella llegaba con una faja a recogerme, ¿verdad? Para irme para la escuela, o sea, era como muy sobreprotectora, ¿verdad? Entonces, pero era del mismo trauma, ¿verdad? Entonces yo no entendía el por qué yo quería manejar bicicleta y no podía, no me dejaban, ¿verdad? Sí. Entonces eran golpes, psicológicamente, y fueron haciendo heridas en mi niñez, ¿verdad? Que yo hasta los 12 años, como 11 años, una vez que mi papá ya llegó también borracho y empezaron a pelear. En eso él dejó un tiempo de manejar bus y se fue a trabajar en Dos Pinos, y en Dos Pinos siempre hacían fiestas grandísimas, ¿verdad? Y me regalaron un bate de béisbol, y yo agarré el bate de béisbol y se lo quebré a mi papá en la espalda, recuerdo. ¿Con 11 años? Con 11 años. Yo no quería, ¿verdad? Entonces yo le decía a mi madre, mami, yo a usted la voy a cuidar toda mi vida. Yo le prometo, madre, que yo nunca voy a beber. Yo nunca la voy a ver, yo la voy a cuidar, ¿verdad? Y esa vez, y él se enojó demasiado, me iba a pegar, y yo salí corriendo y me fui para donde mis abuelos, que vivían allá por la entrada de Barrichón. Y desde esa vez, casi que desde ahí, ya yo me iba para donde mis abuelos siempre. ¿Recordás algo? Ahí tenés 11 años. ¿Recordás algo de Dios en esa parte? No, nada. Nada, porque mis padres no eran de ir a misas, a Eucaristías. Nada más recuerdo la canción que canté en la primera comunión, que era esta, que canten los niños. Eso me acuerdo, donde yo me practicaba, y ahí en la iglesia arriba, en la iglesia de San Miguel, la cantamos. Pero de Dios nunca tuve ese acercamiento de niño, ¿verdad? Sí. Cuando llego donde mi abuela, ¿verdad? Donde a la casa de mi abuela sí era una persona que todos los días rezaba el rosario, ¿verdad? Escuchaba con su radio el rosario, lo rezaba, y iba a los Eucaristías los sábados en la noche, ¿verdad? Entonces ella empezó a jalarme a la edad de 11, 12 años. ¿Con tu abuela materna? Con mi abuela materna, ¿verdad? Doña Betulia López Díaz, que le agradezco muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, o sea, de Dios en esa etapa nunca, ¿verdad? Nunca. O sea, yo trato ahora de entender y comprender mi infancia acercándome a ese Dios amoroso, y nunca la tuve, ¿verdad? Usted, con esos pocos años de vida, bien sufrido, no podría imaginarme tu adolescencia. Sí, esa fue una etapa bastante difícil, porque mis tíos, que los quiero con todo mi corazón, ¿verdad? Mis tíos maternos,
y eran buenos para la WhatsApp, todo, y todavía. WhatsApp o el alcohol. Sí, el alcohol. Por Son buenos para sus tragos, ¿verdad? Tomaba mucho contrabando y los primos, y ahí siempre habían actividades y fiestas. Y yo recuerdo que chiquillo, y ya yo, y la promesa que le hice a mi madre de que nunca iba a tomar, ¿verdad? La olvidé, ¿verdad? Y empecé a travesear, escondidas, escondidas tomaba. Ya después, como a los 15 años, sí, ya me dejaban entre ellos vacilando, ¿verdad? Y ya yo entré en ese mundo del alcoholismo, ¿verdad? Ya me gustaba, o sea, sentía el efecto. Yo sentía todos esos dolores de infancia, todo eso que me marcó desde niño, ¿verdad? Con el alcohol se me olvidaba. Sí. Y entonces empecé muy joven o muy temprana edad ya a tener problemas con el alcohol, porque me gustaba el efecto, me gustaba el sabor y me gustaba que tal vez quedaba inconsciente y no recordaba nada, o sea, no pensaba ¿Cómo a nada. qué edad te pasaba eso? Ya a los 15, 16, ya yo tenía problemas con el alcohol. O sea, tomabas al punto de caer, de caer. Claro. Ya después de los 18 ni para qué, ¿verdad? Pero igual en el colegio, la problemática del colegio fue, desde muy joven ya yo empecé también a usar otros tipos de sustancias, ¿verdad? Ya a los 16 años por ahí, ya yo con mis compañeros de colegio ya sabía lo que era fumar marihuana, ¿verdad? Entonces Wow. ya yo entraba en ese mundo, me gustaba, ¿verdad? Después entré, después de esa etapa de la juventud, ¿verdad? En cual ya mi padre dejó de tomar, yo era el problemático en la casa, ¿verdad? Entonces se volvió la tortilla. Ya yo me fui otra vez para mi casa, ¿verdad? Y ya yo, el que tenía problemas con el alcohol era yo, chiquillo, y ya mi papá ya no tomaba, ¿verdad? Entonces eran pleitos de pleitos y yo todavía tenía esa herida que yo lo llegaba a odiar. O sea, yo odié mucho tiempo a mi papá. En mi mente yo quería hacerle daño, ¿verdad? Porque yo recordaba cuántas veces le pegaba a mi mamá. O sea, lo que digo, o sea, no faltó, no había amor, pero siempre había un plato de comida. Yo recordaba eso, pero yo recordaba más el sufrimiento, el dolor, ¿verdad? El grito, las vergüenzas, ¿verdad? El bullying, ¿verdad? Yo, chiquillo, recuerdo que los compañeros míos hacían fiestas y a mí no me invitaban, ¿verdad? Entonces yo decía, es que por culpa de mi papá, como mi papá es problemático, Sí. ¿verdad? Como mi papá es problemático en la casa, ¿verdad? Porque en la calle era una gran persona, o sea, todo el mundo que yo puedo hablar de él y me dicen, su papá es una grandísima persona Sí. y lo era. Y lo era, ¿verdad? Pero él tenía un sufrimiento, él tenía un padecimiento, él tenía una problemática, él traía muchas cosas que más adelante les voy a contar cómo yo llegué a poder perdonar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando? Alonso, el escucharle en este poco tiempo, se me viene a la mente, no has mencionado una mano amiga, sí la mencionaste, es que fue tu abuelita, pero tu papá, entonces en tu problemática ya provocado por todo lo que viviste, no se acercó nunca a decirte nada. Me parece, tampoco has mencionado a tu mamá, si te ayudó o no, cuando estabas en época de colegio, si llegabas borracho, te decían algo, te corregían, ¿qué pasaba? Pues mi papá no se metía porque no, ¿verdad? Y mi mamá igual, o sea, siento que le daba lo mismo, tal vez ella me decía, pero no haga eso y ya yo era ya yo había encontrado, ya yo había abierto una puerta en la cual era indomable, ¿verdad? Por más que me dijeran, por más, yo hacía lo que me diera la gana, ¿verdad? Ya yo era, adicto de la gana, ¿verdad? O sea, no me importaba nada, ¿verdad? Porque yo sentía que el dolor, el sufrimiento que había en mí, eso lo apaciguaba, o sea, no había dolor, ya no había dolor, ya no había pensamientos raros, ya no había en mi mente ese bullying, ese rechazo, ¿verdad? El rechazo de no tener un padre cerca. Recuerdo también una vez, como a los 11 años, mi papá como era chofer de bus, yo me gustaba marearme, un día me fui para donde mi abuela y me despedí, le iba a dar un beso, ¿verdad? Y siempre también eso lo tenía muy marcado. Cuando yo llegué a darle un beso a él, enframpó el bus. Y me dice, no sea tan huevón, no sea tan maricón, no ve que usted ya usted es un huevón, me hace. ¿Cómo le dar un beso, verdad? Como con 11, 10 años. Y esas heridas marcan y duelen mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Es interesante, pero lo podrías describir como vamos a ver, ¿te sentiste grande con esto o realmente egoísta o simplemente fue una barrera para darte tu lugar?
Porque hay una mezcla de sentimientos definitivamente bien complejo. El mundo, las personas que cruzan una barrera, o sea, es importante entender y comprender cuál es la problemática del alcohol y las drogas, ¿verdad? Que eso es muy interesante. La problemática del alcohol y las drogas es cruzar una barrera invisible. Cuando usted ya cruza esa barrera invisible, no hay retorno, no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque ya usted se cree la mamá de Tarzán. Usted se cree indomable, usted se cree que ya cruzó un lugar en su mente, en su alma, en su corazón, en el cual nada le importa, ¿verdad? Ya nada le importa. ¿Por qué? Porque ya no hay dolor, no hay sufrimiento. Usted apacigua sus heridas. Cuando llega un recuerdo triste, usted sabe que usted tiene un adormiciente, que es el alcohol o la droga. Ok, y creería que también tuviste momentos difíciles en que, a pesar de estar ahí en tu aislamiento, no pensabas en nada más en que ir otra vez a cubrirte en el alcohol. O sea, siempre pensaba lo mismo. No sucedió nada que te llamara la atención en ese momento todavía. Pues no, o sea, no. La mente era nada más el consumir, ¿verdad? Ya cuando crucé la barrera de las drogas, ¿verdad? Después de la marihuana crucé otro montón de barreras. ¿A qué edad más o menos eso? 17, 18 años. Muy rápido. Sí, muy rápido. Yo fui en el colegio, yo trabajaba en la calle de la Amargura, ¿verdad? Allá un bar de los viejos de la calle de la Amargura, y yo muy rápidamente descubrí el mundo de las drogas. ¿Te llevó el mismo alcohol a eso? O sea, iniciaste con alcohol, sí, iniciaste con odio, después... Es que, como le digo, el alcohol es la mamá de la puerta grande que usted abre para cualquier cosa, ¿verdad? Cuando usted ya en su juventud, y por eso es importante ese tema, o sea, cuando usted ya joven, ¿verdad? Yo ahora veo muchos jóvenes que ya a los 13 años también, usted los ve en una esquina fumando marihuana. Yo digo en mi mente, usted no sabe la puerta en lo que se está metiendo, él no sabe lo que se está haciendo, porque muchas veces es por complacer a la misma juventud, por apaciguar un dolor o por la moda, ¿verdad? Ahora es moda, pero hay una brecha muy corta en la cual usted puede, entre comillas, dominar eso y meterse al mundo de decadencia, ¿verdad? Entonces, es que es una época de mucha inmadurez, en todo sentido, ¿verdad? Inmadurez en fe, inmadurez como persona social, o sea, familiar. Vea, este es un tema hermoso y grande. Yo siempre lo medito y lo trasfondo, ¿verdad? En mi problemática, porque yo batallo todavía muchas veces con esa problemática, ¿verdad? Porque la adicción es una problemática que no se va a ir nunca. Ya lo que usted cruzó esa línea, la adicción es parte suya, es parte mía, ¿verdad? Es ese Hulk interno, ¿verdad? O ese Mr. Hyde interno que él quiere salir, él quiere desbordarse, él quiere nuevamente estar en su mente, en la problemática, huir, ¿verdad? Porque es el mundo del huir, el Houdini. Yo le digo, yo soy como Houdini, ¿verdad? A mí me encantaba huir de la realidad, de la perspectiva, de la problemática. Entonces, eso es lo que pasa con la juventud. La juventud no entiende y comprende que todo el dolor, todo el sufrimiento que le ha marcado tal vez su niñez, el bullying del colegio, que lo dejó una novia, o sea, es que hay muchas circunstancias, todo eso se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional no se tiene. Sí. Cuando pensamos en un alto en el camino, ¿verdad? Definitivamente me viene a la mente decirle a quien nos escucha, a los jóvenes, ¿verdad? Saque un ratito, piense en qué momento estás, porque podés seguir dando pasos agigantados y rápidos hacia un abismo. Es que ese es el problema, o sea, nuevamente, el chico cree que con la marihuana, porque es lo normal ahora, ¿verdad? O ahora esos vaporizadores, ¿verdad? Entonces están abriendo puertas porque ya cruzaron un límite y dicen, esto no me hace nada, yo lo puedo dominar. Y rápidamente usted se va a dar cuenta en que no lo va a dominar. La droga, el alcohol te domina, ¿verdad? Es un demonio que habita, ¿verdad? Es un demonio que usted entra y deja entrar en su cuerpo, en su mente, en su alma. Claro. Y ese demonio, si usted no le da cabida, es un desbordamiento, ¿verdad? De todos los 7 pecados capitales que hay. ¿Sentiste? Vamos a ver, ¿tu papá no te acompañó? ¿Tu papá más bien te enseñó lo malo?
lastimosamente. Sí, lo vi, ¿verdad? Nunca me dijo tome, pero lo Sí, vi. pero Fue lo que... pero no lo que- falta en que estén en alguna fiestita o algún compartir con familia y te ofrezcan un trago, Claro. ¿verdad? Entonces ahí empezás. Claro. Entonces sí Sí, te sí, ayudan. sí, claro. ¿Tu mamá sentiste que no cumplió el papel de corregirte? Pues sí, pero, o sea, pues sí, pero el dolor con el que yo crecí de niño, ¿verdad? Me hacía no importarme lo que me dijera, ¿verdad? Porque yo recuerdo ya cuando yo estaba un poco más adulto, ¿verdad? Eh, ella llorando hincada, ¿verdad? Y diciendo, papito, no haga más esto, ¿verdad? Ya yo había caído en un abismo, un abismo muy bajo. Ya yo tenía problemas grandes y severos con adicción, ¿verdad? Con adicción. Es tanto que ellos tuvieron que irse, ¿verdad? De este lugar, porque yo tenía problemas con las personas que vendían. Una vez llegaron casi que, bueno, balearon la casa, ¿verdad? Porque yo les debía plata, ¿verdad? O sea, ya yo me metí en un lugar muy profundo, porque solo la obra y la misericordia de Dios me tiene aquí con vida. Cuando tocas el tema del dinero, yo me pensaba ahorita en mi mente, tenía una idea de cómo hacías con temas de recursos, porque bien, mencionaste que trabajabas, pero al ritmo que parece que te fuiste hundiendo, bueno, definitivamente entiendo ahora también por qué debías dinero, ¿verdad? Es muy probable que gastaste montones o todo dinero. Todo y más. O sea, yo era los que vendía ropa, vendía zapatos, ya una vez le vendí unos zapatos a mi papá, una vez electrodomésticos de mi mamá. O sea, yo caí en lo más profundo. O sea, tomabas todos los bienes de la casa y los vendías para... Claro. Y en un momento bueno, fui empleado de un lugar X, ¿verdad? Que también eso desarrolló más la problemática, ¿verdad? Más la problemática porque tenía el poder, ¿verdad? Tenía el poder, tenía la autoridad, ¿verdad? Y podía hacer lo que yo quisiera, ¿verdad? Entonces yo muchas veces utilizaba ese poder para conseguir dinero, ¿verdad? Con gente. Pero, o sea, fue fatal. Bueno, aparte de todo esto, yo muy joven también tuve una familia, ¿verdad? Una familia, tuve un hijo que ya tiene 25 años, ya es un muchacho, y el cual toda esa situación, yo perdí todo eso, ¿verdad? O sea, el alcohol, las drogas me quitaron el amor por un niño. O sea, yo tenía un niño de 4 o 5 años que él lloraba, ¿verdad? Tal vez porque yo no me fuera y a mí no me importaba, yo me iba. O sea, perdón, para entender un poquito, hablamos de dos niños que tienes ahora, pero anteriormente sí, tuve una relación, ¿verdad? Con otra muchacha, y yo tengo un hijo adulto, este mes cumple 25 años, ¿verdad? Es un gran muchacho en el cual yo causé mucho dolor también. Muy profundo, ¿verdad? Porque ellos vivieron la problemática más severa a mí en adicción y en alcoholismo, ¿verdad? ¿Qué realidad que a veces nos cuesta entender tanto? Es muy trillada, Alonso, pero es muy trillado esto de romper cadenas, ¿verdad? Cómo las cadenas siguen atando y atando generación tras generación si alguno de esta familia no se atreve a romperlas. Pues sí, ese es un punto interesante en el cual yo pude entender y comprender. Gracias. Bueno, antes de todo esto, cuando perdí esa familia, yo me veía en el abismo que estaba. O sea, ¿Cómo a qué años? Perdón, ¿qué tenías? ¿Tenías que como 20? Ese niño estuvo a los 20, ya como yo a los 21. Sí, 23, 22, 23, ya yo no quería, o sea, ya yo no quería hundirme más. Yo quería dejar. Yo traté muchas veces internándome, trataba de dejar. Yo no quería, yo sufría, yo lloraba de angustia, ver en la cama y decir todo lo que había perdido y todo lo que estaba perdiendo, pero no podía parar. O sea, no podía parar. En mi mente ya yo no quería más consumir. O sea, si en tu corazón te decía, no. Ya no quiero perder, yo no quiero caer más. Pero la ansiedad, el diablo mental, ¿verdad? El espíritu maligno que son las drogas y el alcohol, te impulsan a dejar todo. ¿Faltó alguna mano amiga en ese momento o no? ¿O simplemente no te dejaste ayudar? No, es que chica, esto es muy complicado. O sea, es muy complicado porque muchas veces uno ve y señala, como el caso de la samaritana, ¿verdad? Sí. Como el caso de la samaritana. Muchas veces usted ve a esa persona que va al pozo, ¿verdad? Sedienta, y va al pozo porque era el único lugar donde ella se estaba contenta con ella misma o lloraba con ella misma, ¿verdad? Y el pueblo la juzgaba.
Entonces, muchas veces uno juzga a esas personas que están en las calles, que están en alcoholismo, porque no entienden la problemática. Yo puedo decir que la mayoría de esas personas lo han intentado Sí. y les ha sobrado manos amigas. Y no es que usted no quiera tampoco, ¿verdad? Muchas veces dicen, es que el querer es poder. Pero esto es una problemática muy interna, muy profunda, en el cual si usted no puede llegar a lograr entender su niñez y comprender y perdonar, usted no lo va a lograr. No lo va a lograr. Entonces, a mí me sobraron manos amigas, claro. Yo estuve internado, no sé, ya a los 23 años ya yo tenía 2, 3 internamientos de 15 días en hogares salvando a los alcohólicos, ¿verdad? O sea, sobraba gente que quería darme la ayuda, ¿verdad? Mis tíos ya querían ayudarme, o sea, había gente. Es que tenías una mezcla muy muy dañina, ¿verdad? Porque si fuese solo alcohol, pero ya con las drogas y todo, son distintos enfoques en tratamiento, ¿verdad? Que fue puchica, por eso te digo, es que es un mundo muy amplio, muy grande. No, y muy difícil. Y muy difícil. Que de verdad no deseamos que nadie toque. No, por eso, digamos, estos temas son importantes, o sea, que la juventud entienda y comprenda que muchas veces es por divertirse, nada más por pasar el tiempo. O por quedar bien con la sociedad. Con los disque amigos. O sea, yo muchas veces lo hacía así. Porque aprendemos a hacer las cosas igual a los demás. No somos distintos, no pensamos distintos. Es increíble cómo nos domina la sociedad, cómo nos domina la sociedad en manos del diablillo, ¿verdad? En manos del Satanás nos saca de todo, ¿verdad? Yo diría diablillo, no, diablote. Ok, Alonso, me impacta, sobre todo también pensando en el papel que tenemos nosotros como sociedad, ¿verdad? El hecho de juzgar a la persona, el hecho de no... A mí me parte el alma ver muchas cosas y también por eso es que este espacio es inspirado por Dios, porque cuando usted se da cuenta que tanta gente sufre, porque no recibe una palabra, porque no recibe un consejo, porque tan siquiera recibe una mano, pues la única forma de quizás llegar es que escuche algo como esto, ¿verdad? Entonces, a mí me parte el alma. Hace unos días, tal vez una semana y algo, estaba yo conversando y me tocó ver la experiencia donde rescataban un cuerpo de una persona sin identificar. Yo le llamo Luis. Y Luis tenía pues varias situaciones, ¿verdad? Tema sexual, con el mismo sexo. También tenía un tema de deuda ocasionado por distintas cosas, ¿verdad? Pero el narcotráfico, muchos otros que provocan y prestan dinero fácil, ¿verdad? Después se encargan de hacerle leña a la persona, ¿verdad? Entonces, ver a esa persona que estaba levantando su cuerpo, que lo llegaban a reconocer, es sumamente doloroso y saber que no hicimos nada por ellos. Pues sí, es que por eso es que estos temas deben ser tan importantes. O sea, yo en mi mente siempre digo, yo gracias a Dios que Él tocó mi corazón en algún momento, ¿verdad? Porque yo intenté matarme 3 veces también, del sufrimiento, el dolor profundo que causa. Por eso, nuevamente, el ver a una persona que está en adicción, en la calle, muchas veces lo que hacemos es juzgarlos. Dice que es que falta, perdón el francés, falta lo que ponen las gallinas, les dicen muchas veces. Y es que no es eso. No es eso, o sea, es que nuevamente hay un dolor tan profundo interno. Si él no lo descubre, si usted no lo descubre, no lo sana, no lo perdona, no lo va a lograr por internado 10, 15, 20 veces. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad mental. Te lo comparo, Alonso, conozco a un muchacho que dice que él consume más de una piedra por hora. Llega a 25, 27, 28 piedras durante el día. Y de vez en cuando me pide algo, me pide una galleta. Un día recuerdo claramente me pidió un vaso con agua, o agua me pidió. Yo le llevé un vaso, pero le llevé agua fría. Y me dijo, la tomó, se vuelve y me dice, ¿es en serio? Usted me está chineando tanto que me trajo agüita fría. Y me agradeció algo tan simple, ¿verdad? Que yo digo, puchila, algo tan simple y no lo hacemos para que ellos se motiven, no lo hacemos para así. Entonces, ese vaso de agua quizás te lo ofrecieron, pero la realidad es que hace falta dar ese paso y realmente dártelo, y no solo dártelo el vaso de agua, sino dártelo frío. Faltó gente que realmente actuara. Sí, claro, porque
cuando uno ya está, cuando usted cruza ese abismo, ya está en la calle, ¿verdad? Yo estuve, bueno, no en la calle, pero casi que sí en la calle, ¿verdad? Solo gracias a Dios a un tío mío, Mito, que él me abrió las puertas de su casa, porque como le digo, mis papás tuvieron que irse de acá. Tuvieron que irse para Zarapiquí porque ya la problemática era grande. Ya yo había perdido la familia que Y tuve. te dejaron acá. Y me dejaron acá. Se llevaron una moto que tenía, o sea, se encargaron todo y me dejaron. Y fue el único tío, ¿verdad? Muchos de ellos decían, ¿cómo va a meter a ese huevón ahí? Si no hay que ya está perdido, ya no puede salir, ya está hundido, ¿verdad? Y mucha gente cree que ya no hay solución, ¿verdad? Entonces él fue el único que me abrió las puertas y ahí yo dormía y comía lo que él me daba, porque, o sea, ya yo no trabajaba, ya yo salía en las mañanas desesperado para juntarme con una cuadrilla aquí en San Miguel y irnos a hacer maldades a Desampa, ¿verdad? Hacer guindes, o sea, hacer lo que fuera. A lo robar. Que fuera, a robar. ¿Para qué? Para poder consumir, ¿verdad? Ya cuando usted, nuevamente, muy joven, muchacho que nos mira, padre de familia, si usted tiene una persona en este instante que está viviendo estas etapas, la gente dice, es que hay que tirarlo a la calle, tirarlo a la calle. No, eso es, hay que dar amor y entender y comprender qué es lo que él lo impulsa a hacer esto. Hay un trasfondo. Nuevamente, yo entendí el trasfondo de mi niñez y tuve que sanar, ¿verdad? Pero no lo entendía inmediatamente. Yo en los internamientos y en los internados no lo entendía, no lo comprendía porque volvía a caer. Y yo no quería, o sea, yo en mi mente, le digo, Eric, yo no quería consumir más. Yo me levantaba en las noches y decía, Dios mío, por favor, no. Y tenía que salir. Alonso, es un milagro de amor el hecho, inclusive, que solo estés contando eso. Claro. Porque de verdad te agradezco mucho esa valentía. Mira, Eric, yo con todo lo que yo he hecho, porque aquí nos dan las 3 de la mañana, yo con todo lo hecho, yo puedo escribir un libro de todas las cosas malas que hubieron, que pasaron, ¿verdad? El sentimiento, o sea, el sentimiento de usted ya querer tentar con su vida, acabar su vida, guindarse en un mecate y que se quiere una cercha, o sea, eso no hay palabras de entender y comprender, porque ya es tanto el sufrimiento, es un sufrimiento muy profundo, muy interno, ¿verdad? El cual ya yo no quería más sufrir. Ya yo no quería sufrir ni ver sufrir a un niño desesperado, a una madre, a un padre. Ya yo no quería. Y ya yo no quería hacerme más daño tampoco. En tu desierto, ¿cómo inicias en ese desierto, verdad? De ahí lo vemos. Llega un animal, llega una persona, puede morir en esa situación. Claro. ¿Cómo inicias en tu desierto a darte cuenta y a cambiar la vida positivamente? Vea, esto es solo, yo siempre digo que es solo Dios, fue un milagro, ¿verdad? Y un milagro de amor. ¿Por qué Dios? Porque Dios empezó a actuar. Yo recuerdo que por ahí del 2010, diciembre del 2009, yo tenía unos malestares en el estómago muy fuertes, ¿verdad? Pasó el año nuevo, nos fuimos a Zarapiquí a pasarlo llevando a mis papás. Esa fue veamos un fiestón, ¿verdad? Ya. Y yo el primero ya empecé a vomitar sangre, a ahorrar sangre, y yo decía, putica, ¿qué es eso? Yo no le dije a nadie, ¿verdad? Y así me vine. ¿No estabas casado todavía? No estaba casado, todavía no conocía a Chirlita, ¿verdad? Todavía no la conocía. Yo estaba perdido, o sea, no estaba casado, no, sí estaba casado, pero con el Pisuicas, ¿verdad? Estaba perdido, ya yo ahí no valía nada, ya yo había tentado con mi vida 3 veces, yo ya no quería más, pero como le digo, tenía que hacerlo. Llega en enero, ¿verdad? Me vengo por acá y como el 3, 4, 5 de enero del 2010, a mí me encuentran casi que tirado reventado. A mí se me reventaron 3 úlceras. Yo estoy vivo de puro milagro. Antes de todo lo que me pasó, porque yo en esta época, yo estuviera en esta época consumiendo, ¿verdad? Como lo que hacía esas locuras, yo no estaría aquí. Ya yo estuviera muerto hace mucho tiempo, me hubieran matado, ¿verdad? Entonces, se me revientan 3 úlceras y yo que le decía a Dios, Dios, quíteme la vida, que ya yo no quiero vivir, que ya no quiero ese sufrimiento. En ese momento en el cual inconsciente, porque estaba inconsciente. Yo recuerdo que me pasan a urgencias a sala de operación, ¿verdad? Yo vi a mi madre y a mi hermana y ellos tenían un rosario y yo le dije a Dios en mi mente, Dios, vea, si usted quiere realmente, ayúdeme, yo no quiero morir.
porque yo ya, o sea, no sé si yo tengo 3, 4 amigos que se han muerto así, porque se les revienta una úlcera, ¿verdad? A mí fueron 3 úlceras. Y yo le dije a Dios, Dios, si usted quiere que yo trabaje para usted, ayúdame. Y yo le entrego mi vida, ¿verdad? Y eso fue en el 2010. Yo le entrego mi vida, Señor, si me rescata. Yo estuve en coma, no sé, no me acuerdo bien, 15, 8 días, 5 días por ahí, no recuerdo bien el tiempo. Pero fue una operación muy difícil, ¿verdad? Porque a mí se me ha reventado, o sea, me estaba desangrando internamente. Tuvieron que cortar el duodeno y hacerme un parche en el estómago, bueno, un montón de cosas. Y desperté. Y desde ese instante yo empecé a decirle a Dios, Dios, yo voy a trabajar por usted. Voy a trabajar para usted y por usted. Y empecé a decirle a mi mamá que me trajera libros. Bueno, a mí me han invitado a hacer jornadas de vida cristiana un montón de veces. Luis Rojas, ¿verdad? Un montón de veces. Un amigo que es esa mano amiga que usted dice, ¿verdad? Un montón de gente, pero él siempre estuvo ahí en esos momentos. Siempre. Y yo lo mandaba para el carajo. No, a mí esa hora con Dios yo no quiero nada. O sea, yo no me interesa saber nada de Dios. Dios nunca estuvo, cuando yo estuve niño, le pegaba a mi mamá, nunca llegó él a defender a mi mamá, ¿verdad? O sea, siempre habían cosas. Yo llegué un odio tremendo, ¿verdad? Y empecé a leer libros de María, a leer la Biblia, y el proceso fue muy largo, ¿verdad? Porque yo estaba ahí flaquitico. La recuperación de una operación en el estómago es grande, ¿verdad? Que son 7 capas que se rajan, o sea, es un proceso largo. Y yo ansiaba que llegara el día de hacer la jornada. Yo, Luis, yo voy a hacer la jornada en 2010. La voy a hacer. Pero fue hasta octubre, imagínense. Y yo, la operación, yo fue como febrero, ya digamos como febrero, ya más o menos estaba bien, marzo. Y esas ansias por hacer la jornada ya cristiana. ¿Verdad? Y faltaba un montón de meses. Pero fui preparándome, ¿verdad? Empecé a leer, a estudiar la palabra. Y me interesó, me gustó hasta que llegó ese 24, 25, 26 de octubre del 2010 y tuve ese encuentro profundamente cercano con Dios, ¿verdad? Y pude entender y comprender muchas cosas, ¿verdad? Pero, hay un pero. En esta problemática, Eric, va a sonar no tal vez feo, ¿verdad? Ni no creyente, porque va a decir que es esa contradicción, o sea, usted tiene un encuentro con Dios cercano, profundo, y usted tiene que tener ya un cambio en su vida, ¿verdad? Pero la problemática de la adicción es muy grande y muy profunda. Y si usted tiene un encuentro con Dios, perfecto. Pero si usted no tiene las herramientas adecuadas para llevar ese tratamiento de esa enfermedad, porque la adicción y el alcoholismo es una enfermedad, sí, claro, ¿verdad? Usted no lo va a lograr solo. Por eso Dios hizo un programa maravilloso también, ¿verdad? Que se le apareció a 2 personas, ¿verdad? Y ellos formaron un grupo, una agrupación, en 1934, 35, 36, ¿verdad? Que es los Alcohólicos Anónimos. Ok. ¿Verdad? Entonces, yo no había comprendido esa parte tampoco, ¿verdad? Entonces, empecé a trabajar en jornadas, me emocioné, o sea, me llené tanto de Dios, del Espíritu Santo, que literalmente yo le tocaba las chancletas a Cristo, ¿verdad? Porque era una convicción tan profunda en mí, que empecé a trabajar muy fuerte, ¿verdad? Pude, gracias a Dios, bueno, trabajar en jornadas, eso fue en el 2010, ya en el 2011 trabajé en la jornada, conocí a Shirley, me hice novio el 1 de marzo del 2011 con Shirlita, y el 3 de marzo del 2012 nos estábamos casando, ¿verdad? O sea, después de haber perdido todo, yo perdí todo en mi vida, hasta mi amor propio, hasta querer quitarme la vida, ¿verdad? Ya no tenía nada. Dios rápidamente me devolvió muchas cosas, ¿verdad? Y me puso en el camino una gran mujer, una gran señora, ¿verdad? Pero lo más interesante e importante es que empecé a hacer un trabajo, ¿verdad? Pude entender y comprender el amor y el cariño de un padre, ¿verdad? Pude sanar y perdonar. Ese fue el primer enfrentamiento, la primera presentación de poder entender y comprender eso que usted hablaba, esa cadena, ese círculo, que muchas veces no se entienden o no se comprenden en las familias, porque hay un círculo, hay cadenas que hay que romper. Sí. Y pude entender y llegar
a hablar con mi papá y entenderlo y comprenderlo. Porque yo tenía mucho tiempo y casi que ni le hablaba a mi papá, porque era un odio, era un resentimiento, ¿verdad? Aunque le hacía la masa agua, pero había un odio muy profundo, muy profundo. Entonces, por medio de jornadas, ¿verdad? Empiezo a trabajar, empiezo a perdonar, empiezo a hablar y empiezo ya a visitarlos allá en Zarapiquí, a hablar con él, a entender cómo fue su infancia también, ¿verdad? Cómo fue su vida. Y a mi papá le faltaba este dedo. Y esa historia de los 10 años, él jalaba de aquí a aquí, niñito, jalaba carbón para tablazo. A las 2 de la mañana tenía que salir con los güeyes, ¿verdad? Porque eran bolleros, mi abuelo era bollero. Y él tenía que trabajar. Esa era la vida de esas personas de antes. Era el trabajo. No había amor, no había cariño, sino nada más trabajo, trabajo y trabajo. Mi papá le arrancó la carreta, le arrancó este dedo y él me dice que nada más le hicieron un vendaje ahí y sigue breteando. Porque a las 7 tiene que irse para la escuela ahí aquí en Mijito. Entonces, ese sufrimiento, ese dolor, el sacar contrabando, o sea, ellos nunca les enseñaron a ser padres. Él nunca supo, por eso le digo, lo que dije al principio, en mi casa nunca faltó un plato de comida, nunca, Eric, nunca. Sí. Pero no hubo amor, no hubo cariño. Sí. Alonso, ve, es contradictorio muchas veces, ¿verdad? Pero vos decías, y los papás que nos escuchan, ¿verdad? O sea, yo escuchando tu testimonio, mencionas a Luisito, que te ayudó mucho, ¿verdad? Que te dijo estas jornadas, que te insistió. Claro. Después, jornadas que es un instrumento también de nuestra iglesia católica universal, ¿verdad? Lindo, ¿verdad? Son herramientas que pone a disposición para nosotros recuperar. Pero ¿cómo hace falta en nosotros conciencia para ayudar, para trabajar en la sociedad, para ir a trabajar en la iglesia, para ir a dar, ser el ejemplo de Luis, ir a decirle con esa voz amiga, mira, existe jornadas, existe esto, existe lo otro. O sea, son muchas herramientas que Dios te puso a disposición. ¿Cómo dirías para que nuestros queridos personas nos entiendan? ¿Cómo sentiste, cómo te diste cuenta que esas herramientas eran realmente de ayuda? Porque no es fácil tomar una decisión cuando estás en esa oscuridad, en ese poco discernimiento, ¿verdad? O sea, tuviste que orar, abriste tu corazón, ¿qué hiciste? Porque realmente no es sencillo. Claro, es que... ¿Cómo lo resumirías de una forma para que la gente entienda que nos está escuchando? Primero, para el papá, para que entienda que tenemos que ayudar. Para el prójimo, que tenemos que ayudar a nuestro vecino, a quien vemos, y sobre todo a la persona que quizás está sufriendo algo igual, para que dé ese paso adelante. Sí, digamos, es la palabra, si una palabra es, siempre lo he dicho, es amor. Es el amor más profundo y más bello que hay, ¿verdad? El sentirse amado por alguien. Porque muchas veces la problemática es que no nos sentimos amados. Creemos que todo el mundo nos quiere lastimar, que todo el mundo nos odia, que no servimos para nada, que somos lo peor basura, que somos una porquería, una cochinada. Pero hay alguien que nos ama, Eric, y nos sigue abrazando. Y a mí me sigue abrazando porque yo soy una persona, reitero nuevamente, muy profundo, conocí a Dios, pero no le di tratamiento a esta problemática, a esta enfermedad. Y tuve golpes, y he tenido golpes en la vida. Pero voy a contar, a mí me gusta mucho contar una historia, voy a contar esta historia. Dice que había un rey, el cual quería entender y comprender qué era la paz, qué era la fe, qué era la tranquilidad, porque él quería palparla, o sea, entenderla y comprenderla. Entonces él pensaba, ¿cómo hago, Eric? ¿Cómo hago para palpar eso? ¿Qué es la tranquilidad, la serenidad? Y dice que entonces le preguntó a su mano derecha, dice, ¿cómo puedo yo ver algo y llenarme de serenidad? Que haga un dibujo, las personas más artistas acá del reino, que te hagan una obra de arte, y tal vez con eso usted puede llenar ese vacío que usted no descubre. Muy buena idea, dice. Entonces mandó a hacer el rey un concurso. Quería que el mejor cuadro le transmitiera qué era la serenidad, la paz interior, la tranquilidad. Y se iba a ganar, no sé, un buen pago, un virreinato ahí. Y entonces hizo el concurso,
llega al día del concurso y empezó a ver cuadros y veía lagos hermosos palpados, ¿verdad? Con esos cielos azules y le daba, pero no le daba la tranquilidad, no le daba. Sí, no le da. Ajá. Veía esas montañas hermosas, ¿verdad? Con esos reflejos de un atardecer y tampoco lo llenaba. Ujú. Veía el mar tranquilo, calmado y nada. Hasta que ya en una esquina, porque había venido un chavalo, ¿verdad? Un eriquito, y puso un cuadro y dice, no, pero este cuadro, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a representar la paz? ¿Verdad? Porque era un oleaje, era una tormenta, un acantilado y había un árbol. Nada más, pero lo que transmitía era caos, era desorden. Y el rey, pero traigan ese cuadro para verlo. Y cuando lo acercó, este es el ganador. Este es el ganador, porque el rey, pero ¿cómo el rey? No, esa tormenta, esos rayos relámpagos, ese mar bravísimo y ese acantilado, eso es lo que da desesperación. Vean el árbol, les dice. Y en el árbol había un nido, y en el nido había un pájaro. O sea, Eric, la paz, la tranquilidad, la serenidad no viene en que todo esté calmado. Es en esos momentos de angustia, de tristeza, de desconsuelo, de no saber qué hacer, de querer salir huyendo. Dios en su infinito amor nos toca el corazón. Y eso fue lo que yo sentí, Eric. Eso fue lo que yo sentí al verlo al frente a Dios en ese momento que usted me preguntaba. Esa vida tormentosa, esa vida de caos, de angustia, de sufrimiento, de dejar todo. Dios me abrazó en ese día. Y Dios te va a abrazar a esa persona que está hoy viendo y que tiene esa problemática, ese hijo, ese nieto que tiene esa problemática, póngaselo en Dios, pero ayúdenlo. O sea, es que es orando y con el mazo dando. Sí, claro. Porque muchas veces creemos que Dios va a hacer el milagro y ya. Sí. Y con una varita mágica, tome el chipote chillón y se quedó así. No. Es que Alonso, vemos, contando esto que usted nos menciona, Jesús en su linda estadía, ¿verdad? Hablaba en parábolas. Y él sabía, y así lo dice el Evangelio, él sabía que habían personas que escuchaban y no entendían nada, que oían, pero realmente no ponían atención, no recibían ese mensaje, que se les daba ejemplo, milagros y tampoco ponían. Entonces, por eso hablaba en parábolas, porque y él sabía, y les hablaba así, de todas maneras, porque no entendían. Lo que necesitaba Jesús es que la gente abriera su corazón y lograra entender, ¿verdad? Y eso lo estás palpando con este mensaje. O sea, nosotros quizás esperamos milagros muy notorios sobre, o sea, que no podemos explicarlos para ver la obra de Dios. Y no, es que en algo tan pequeño como un pájaro, como un árbol, en el silencio, vamos a ver. Si usted tiene problemas con drogadicción, si tiene problemas alcohol, si tiene problemas familiares, si tiene adulterio, etcétera, saque su tiempito de silencio, acérquese de donde sea, vaya, retírese, como hacía Jesús, ¿verdad? Antes de que, ¿verdad? Cuando él estaba ya lo iban a sacrificar injustamente, él oraba. Y fue tentado también, claro. Pero él oró y se mantuvo. El Hijo de Dios fue tentado. Imagínense nosotros cómo no vamos a ser tentados, pero si nos acercamos a Dios, si en el silencio lo escuchamos, si en el silencio escuchamos ese pajarito, nos puede motivar. Quizás, Alonso, escuchándole, yo, y también usted, que vivió esa problemática, hay muchas personas que a veces uno comete el error, digo Alonso, dice Eric, de compararse con personas que quizás usted los ve y dice, wow, aquella persona ora muy bonito, es digna de Dios, y se vuelve una lucha no contra aquella persona, sino el maligno mismo nos mete en la cabeza que nosotros no somos dignos de orar, que nosotros no somos dignos entonces de recibir a Dios, y nos sigue hundiendo, pero Dios quiere que en nosotros, esa llamita que está viva, eso que usted decía que su abuelita le empezó a meter a Dios, que usted recuerda por lo menos la primera comunión, en ese canto de que canten los niños, eso representa una linda llamita que está en tu corazón, en tu vida encendida,
que Dios está deseando que usted abra ese corazón para inyectarle más fuego. Y eso se va a transformar en una piedra que va a servir para algún cimiento en tu vida o algún cimiento para ayudarle a alguien. ¿Cómo despertar esa llamita? ¿Cómo convertirnos en piedra? Porque vos fuiste a jornadas, recibiste el mensaje, pero puede ser como pasa en la parábola, ¿verdad? Pudo ser que el mensaje cayó en tierra fértil, pudo ser que en tierra árida, en tierra pedregosa, pero te toca, después de recibir el mensaje, te toca que no sea simplemente un mensaje, un momento que te avivas y después te vas y saliste de la casa y seguís igual, ¿verdad? Te toca trabajar. Te toca trabajar. Sí, eso es otra parte muy interesante, Eric, también. Y yo también la he vivido. Por eso le digo, o sea, es muy importante entender y comprender. Bueno, primero para trabajar en jornadas fue espectacular porque yo trabajaba con jóvenes, ¿verdad? O sea, con todo. Me hice muy amigo de los padres, fui hasta ministro con el padre Eladio, ¿verdad? El padre me hizo ministro, estuve siendo ministro, la Eucaristía, algo muy hermoso. Pero tuve ese acercamiento con mi papá, ¿verdad? O sea, ese encuentro profundo con Dios de estar llenándolo, o sea, llenándolo, la mejor forma de llenarlo es en la Santísima Eucaristía. Usted ahí se va a llenar 100%, ¿verdad? Pero la humanidad, usted decía algo, hasta Jesús fue tentado. Y nosotros somos tentados todos los días y vamos a ser tentados todos los días. Porque como existe Dios, que es maravilloso y es grande y no hay nadie más que Él y poderoso, está también el mal, el enemigo. Eso es algo real. Que representa lo más fácil. Lo más fácil. Sí. Y lo más tal vez lindo puede ser. Lo más atractivo para este mundo. Porque es que muchas veces dices que el diablo es un bicho feo. No. El diablo se le va a presentar a usted casado con una minifalda, una mujer hermosa, se le va a presentar ahí el diablo. A usted joven se le va a presentar el diablo con una chiquilla. Mire, fúmese este purito, no le va a pasar nada. A alguien que está con problemas de dinero, o sea, con un negocio indebido. O sea, el diablo sabe ¿Dónde atacar? ¿Cómo echarle sal a la herida, ¿verdad? Entonces, lo interesante y lo importante es entender y comprender nuevamente dónde usted quiere cimentarse. Pero, hay un pero. Porque muchas veces si usted empieza a enfriarse, porque me pasó. O sea, yo le dije, yo le tocaba las sandalias al hombre. Mi papá a los 6 meses de yo casarme, murió. Se le detectó un cáncer y murió. Y yo dije, fue putica. Solo 3 años pude gozar de un padre. Solo 3 años pude abrazarlo y sentir ese cariño, ese amor, porque él, en ese proceso también de que pudimos hablar, él sanó su interior también. Él sanó su interior, su niño herido, él lo sanó. Y yo fui testigo de eso. En su enfermedad, mi padre, yo me caso el 3 de marzo, ¿verdad? Y mi padre cae el 12 de junio con un cáncer terminal, fulminante. Y yo digo, ¿qué hago? Sí. Dios te dio la posibilidad de tener al menos 3 años a tu papá. Sí. Pero, ¿qué le dirías a los papitos que nos escuchan? Porque tenemos que esperar a eso. Tenemos que esperar. Vamos a ver. Yo por ahí escuché que alguien tenía 119 años de vida y va contando, ¿verdad? Y rompiendo Guinness Record. Pero si sacamos cuentas, digamos, si nos da 3 años, quiere decir que la persona vivió 116 años sin dar un abrazo, sin dar una palabra de aliento. Digamos, no es la edad de tu papá, pero lo que quiero es hacer una comparación para que los papitos que nos escuchan nos entiendan que no es tarde, que tenemos que hacerlo ya. Es que eso es lo más importante. O sea, si usted, padre, no le supieron dar amor, nada cuesta abrazar, nada cuesta amar, nada cuesta decir un te amo, no cuesta nada. O sea, yo cuando pude lograr abrazar a mi papá, fue algo tan maravilloso, Eric, que yo sentí un amor, una paz, una tranquilidad. Yo sentí en ese nido también me sentí. Sí. ¿Verdad? Todo eso, dolor, todo ese sufrimiento se fue. Y el proceso, mi papá fue muy rápido. O sea, el cáncer fue fulminante. Lo trajimos, lo pasamos al San Juan de Dios. Y me dicen, no, muchachos, papá tiene metástasis, ya están en todo lado. Vayan hágale un ultrasonido para ver dónde es el cáncer. Porque le dolía mucho el estómago. Y no tenía estómago. Sí. Entonces le dijeron, son 3 meses de vida lo que le queda a mi papá, a su papá. Y el proceso fue así, rapidísimo, vean. El proceso de mi padre fue muy rápido porque él ya sabía que iba a morir. Entonces dice,
papito, vea, yo quiero confesarme. Tenía desde la primera comunión, no se confesaba. Y me dice, yo quiero ir donde el padre, Sergio, a las horas del Espíritu Santo. Ya lo llevamos a confesarse. Y él venía con una paz y una tranquilidad, un rostro de tanta alegría cuando se confesó. Y decía, yo me voy a sanar, porque yo voy a ser el chofer del bus para llevar a sus chiquitos a donde quieran que vayan, ¿verdad? Y sí se sanó, Eric. En el nombre de Dios se sanó, porque él, al hecho de morir, nosotros empezamos a rezar todos los días el Santo Rosario y empezó a llegar tanta gente a rezar, y él murió en las letanías. Y me dijo así, Eric, vea lo que me dijo, y esas palabras siempre me han marcado. Papito, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde voy? 3 veces me repitió eso. Digo yo, papi, ¿cómo? ¿Para dónde va? ¿Usted sabe para dónde va? Para el cielo, ahora sí, usted va para el cielo. Y murió con esa paz, esa tranquilidad, con ese amor a Cristo, que él pudo verlo. Y me decía, vea, si yo conocía a Dios y veo a Dios, lo veo en usted. Esa persona que era ¿verdad? Era un miserable, era un indigno. Usted lo decía, muchas veces no nos creemos justos del amor de Dios. Pude transmitir en ese instante esa paz, esa tranquilidad, para que un padre, ¿verdad?, pudiera irse en paz, en serenidad, en tranquilidad. Nuevamente, padre de familia, madre de familia, abuelo. No desperdiciemos la vida en cosas materiales y tan vanas. Ame, perdone, o sea, sane, o sea, entienda, él pudo sanar esa vida también. Él pudo sanar todo ese sufrimiento, se lo olvidó. Entonces, aquí lo importante es perdonar y perdonarse. O sea, sentirse que somos dignos. Nuevamente con su pregunta. Para estar caliente, o sea, hay que estar empapado de Dios, de sus bendiciones. Hay que trabajar. La Iglesia Católica, eso es lo maravilloso, tiene grupos en el cual usted puede trabajar, usted puede dar, usted puede ir en la calle, hacer una comidita, y esos indigentes, esas personas, habitantes de calle que están en situaciones, un platito de arroz, ese vaso de agua fría, esa palabra de aliento, usted puede hacerlo, ¿verdad? Y sentir su maravilla. El problema es cuando nos dejamos enfriar. Ahí, Alonso, quiero agregar algo que usted tocó y es muy importante, y no podemos dejar de pasar simplemente la posibilidad que tuvo su papá de recibir el sacramento de la reconciliación. La iglesia nos pone muchas herramientas, ¿verdad? Muchas actividades pastorales, lo otro, pero algo que nos alimenta es la Eucaristía y estar cumpliendo con los sacramentos que nos pone nuestra iglesia santa, ¿verdad? Que como todos en nuestra humildad, como todos, ¿verdad? Y pues podemos cometer errores, como lo ha cometido la iglesia, lo cometemos todos. Sin embargo, todo el discernimiento del Espíritu Santo, el discernimiento de Dios en nuestros guías, ¿verdad? Nos ha puesto los sacramentos, ¿verdad?, que tenemos que cumplir. Y esto lo hacemos con el fin de lograr una comunión con Dios, para estar en comunión, en común unión, unidos con Dios, también uno solo con Él, ¿verdad? Y ser merecedores de su amor. Y eso nos mantiene, nos aviva la fe cada momento, No se deje llenar de falsos pensamientos o falsas ideologías, de falsas recomendaciones. Hay que fijarse también quién nos recomienda hacer, ¿verdad? Por ejemplo, usted en la calle puede escuchar muy fácilmente, no, yo no me confieso. ¿Eso quién dice? El que perdona es Dios. Puñeta, pero si el mismo Jesús dijo, vayan ustedes, perdónenle en los pecados, perdónenle las faltas a quienes ustedes consideren perdonarlas o reténgaselas a quien consideren. Fue el mismo Jesús. No entendemos eso. Y Jesús, al igual que Jesús Eucaristía, la comunión del pan, no lo hizo. Y no solo los que estuvieron en él en ese momento fueron los merecedores, porque no tendría sentido. Dios dejó esto de por vida, de por eternidad, ¿verdad? Y por eso digo, hagan esto en recuerdo mío. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No nos dijo, esto representa, pero ya aquí en adelante no. Él siempre nos dio el camino a seguir, porque él sabía que él subía al cielo, pero que nosotros teníamos que tener instrumentos para seguir luchando. Qué bonito que tu papá recibió la reconciliación, ¿verdad? Que pudo confesarse,
que en esa humildad te preguntó 3 veces para dónde iba. ¿Dónde? Es que hay gestos lindos que uno entiende y que son milagros de amor. ¿Cuántas veces no negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces le dijo Jesús a Pedro, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Sí, ¿cuántas veces? Entonces le dijo 3. Entonces el significado de 3, Claro. usted que lo cuenta, tiene realmente más que algo terrenal, ¿verdad? Tiene es una humildad de reconocer las cosas. Pedro reconoció hasta la 3ª vez que Jesús, ¿verdad? En su dolor le preguntó 3 veces. Cuando él lo negó 3 veces se dio cuenta que había cometido un error. Entonces esas 3 veces nos permiten hacer énfasis. Y esas 3 veces es lo que tenemos que hacer, preguntarnos, ¿qué hago? Voy a confesarme. Dude la primera vez. Pregúntese otra vez. Voy a confesarme. Dude. Pero a la 3ª Dios te va a dar el discernimiento y vas a tomar una decisión. Sí, voy. ¿Por qué? Porque quiero recibir a Jesús sacramentado. Quiero estar en comunión. Es que es increíble lo que nos perdemos. Claro, es que, o sea, por eso la iglesia es expuesta por Cristo, ¿verdad? O sea, eso no hay duda. Y en su perfección por Cristo están los sacramentos que son dones, son regalos, son gracias divinas, ¿verdad? Y cada uno tiene su significado importante y cada uno tiene su paso importante, ¿verdad? Para vivirlo, para compenetrarse, ¿verdad? Entonces, es muy interesante lo que usted decía de Pedro, o sea, si los apóstoles, ¿verdad? Que estuvieron cerca de él, vivieron con él, escucharon de él, o sea, lo vieron, fallaron. Es importante también entender y comprender que nosotros como humanos vamos a caer, Eric. O sea, Sí, claro. vamos a caer. O sea, aquí el mensaje también, perdón, porque a mí me ha sucedido. Yo en circunstancias he caído. Pero el amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso, es tan profundo que nuevamente Él, pongo el ejemplo de la samaritana porque me encanta. Él no juzgó sus 5 maridos. Él no lo juzgó. Él le dijo, vaya, llame a tu marido, tráeme a tu marido. Pues, y ella dice, no tengo. No tengo. Sí. ¿Verdad? Él conoce el trasfondo de tu vida. Él conoce las veces que has caído. Él los conoce. No te va a juzgar. Te va a levantar. Y él no echó sal en la vida. Y igual a nosotros. O sea, ¿por qué? Porque nuevamente puede suceder. Porque la circunstancia de la vida muchas veces va a ir presentando cosas y tal vez usted se aleja porque usted ya se cree también en su interior ya más santo que el Papa. No, la vida es un proceso de conversión y a mí me ha costado mucho, Eric, me ha costado mucho y Dios sigue poniendo ángeles y personas en mi vida. Me puso una gran mujer a mi esposa que es un gran aliento, ¿verdad? Es un sostén muy profundo en mi vida porque yo muchas veces fallo todavía. Sí, yo muchas veces fallo, ¿verdad? Porque mi humanidad no se compenetra o usted no quiere entender y comprender. Nuevamente, el mundo de la adicción y el alcoholismo es un mundo muy difícil y tiene que tener un tratamiento. Dios en su finito amor te va a cubrir, te va a amar, te va a guiar, pero si usted no le da un tratamiento adecuado, usted puede fallar. Sí. Puede fallar. Alonso, menciona a la samaritana. Jesús en su humildad, en su amor divino, en su misericordia, no la juzgó, no le echó sal a la herida, como dice usted, pero también la samaritana necesitó reconocer a Jesús. Claro. Es que Jesús está deseoso de que nosotros lo reconozcamos, porque Dios nos da el libre albedrío, ¿verdad? Nosotros podemos tomar cualquier decisión, pero nosotros tenemos que decidirnos de abrir nuestro corazón a Jesús para que Jesús nos mire con su bondad. Tenemos que abrir nuestro corazón también a la intersección de la Virgencita Santa para que ella recurra a Jesús e interceda por nosotros y Jesús nos mire, ¿verdad? Y se me viene a la mente, Alonso, usted mencionó que tiene 45 años. Según la tradición, según estudios, San José, el padre de Jesús, entre esa edad, 40 y resto de años, fue cuando murió, antes de que Jesús hiciera su vida pública.
te pregunto, si usted visualiza a San José antes de que Jesús hiciera su vida pública, y que por cierto, con un bello nombre que te tiene que inspirar, ¿verdad? Llevas Jesús Alonso. Jesús Alonso, correcto. Si usted visualiza, contempla a San José en ese momento, si yo te digo, tenés que partir, si Dios te llama, yo no te digo, perdón, me equivoco ahí porque es Dios quien llama. Si Dios te tuviese que llamar a esta edad, San José dejó a Jesús listo en el plan de Dios, cumplió su plan lindamente. ¿Te podrías ir tranquilo con tus hijos adelantados ya? Si te visualizaras como San José, pensando en que no todos tenemos 45 años para cumplir nuestro plan y quizás esperamos a llegar a viejos, quizás esperamos a jubilarnos para hacer las cosas de Dios, esperamos el último momento para ir a las cosas de Dios. No. Yo me confieso y me arrepiento el último momento. ¿Y cómo sabemos si vamos a tener esa oportunidad? Pues es un confrontamiento, ¿verdad? O sea, nadie quiere, yo no quiero irme, no quiero, pero si llegaría el momento, yo diría que he tratado, claro que he tratado, ¿verdad? Y sé que quedaría en unas grandes manos en su madre, ¿verdad? Porque eso es lo que como matrimonio, como familia, sí, tratamos mucho de trabajar en eso, ¿verdad? O sea, sí, con la problemática, con las circunstancias del matrimonio, que también en el matrimonio hay altos y bajos, ¿verdad? Sí, nos compenetramos siempre en trabajar, ¿verdad? Estar en grupos, ¿verdad? Los hijos míos, bueno, ahorita están en infancia misionera, entonces son niños que ya también se les está inculcando ese amor, ese cariño, ¿verdad? A Cristo para seguir sus pasos, ¿verdad? Vamos a la Eucaristía todos los fines de semana, ¿verdad? Mi esposa ama la Eucaristía, ¿verdad? Ella sí puede ir todos los días fuera. Yo soy un poco poquito más receloso solo los domingos, ¿verdad? Pero es ese amor que se alimenta, ¿verdad? Y creo que sí, o sea, yo he tratado mi humanidad, ¿verdad? Con mis errores, porque soy una persona con muchos errores, con muchas circunstancias, ¿verdad? Con muchas problemáticas aún, ¿verdad? Pero sí, con una convicción muy fuerte en que Dios me ama y me sigue amando todos los días, ¿verdad? Y aunque se sienta mal, aunque hay problemas de dinero, hay problemas de circunstancias, yo confío mucho en el amor de Dios, ¿verdad? He confiado mucho ahorita en su providencia, que me costaba mucho. Entonces yo creo que humanamente he hecho lo posible y sí, ellos se desenvolverían. De hecho, siempre las maestras de catecismo dicen mucho, o sea, un halago. Y eso es mucho gracias por mi esposa, pero y ahí yo también en lo que puedo ayudo, ¿verdad? De que ellos, o sea, todos lo responden, todos lo saben. Ellos saben exactamente quién es Dios, quién es Cristo, quién es María, o sea, ellos rezan. Ahora que fuimos a la romería, íbamos rezando, o sea, ellos son chicos que como cualquier niño, pero sí están muy conviccionados en Dios, ¿verdad? Que eso es muy importante. Definitivamente, y te hacía esa pregunta porque tuve la oportunidad de comentar, de conversar con tus hijos en algún momento y ellos irradian a Dios, conocen mucho a Dios. Entonces, el mensaje es que a pesar de que nosotros tengamos dificultades y que hayamos fallado, nuestros hijos tienen que recordar lo mejor de nosotros. Claro. Nuestros fallos no, tienen que ser más las cosas positivas, tiene que ser la iglesia doméstica que les transmitamos a ellos, que les enseñemos, que rompamos esas cadenas, que hagamos las cosas distintas. Entonces, papá, no es tarde, no te preocupes, no te juzgues por lo que has tenido en tu vida, no te juzgues, salí adelante, enseña a tus hijos, enseñarles lo bueno, sin importar la edad, sin importar... no te preocupes por el error que hayas cometido en tu matrimonio, con tu esposa, con quien sea, con el prójimo. Al final, tenemos que luchar hermosamente por hacer que tanto nuestra familia, nuestros hijos, seamos vistos por Dios con amor de misericordia, ¿verdad? Que Él todo lo puede en esto, ¿verdad? Entonces, realmente, Alonso, es como un revivir, es hacer un alto en el camino, escuchar ese pajarito que hablábamos ahora. Claro. Y en ese susurro del viento, en esa caricia del viento es donde está Dios. Es escucharlo a Él. Dios no va a estar en el bullicio. Dios en el mercado persa no va a estar. Él no va a estar. Él está donde nos puede escuchar, donde nosotros lo podemos escuchar. Hay que dedicar tiempo a Él. No podemos conocer a Dios
si no lo buscamos, si no nos congregamos, si no vamos a la Eucaristía, si no recibimos mensajes, si no nos preparamos, la fe se va alimentando. La fe se va alimentando. ¿Qué mensaje le tienes a los papás que nos escuchas? Quisiera 2 mensajes. Uno a los papás, porque, a ver, a pesar de nuestros errores, nos toca llevar a nuestros hijos de la mano con la compañía de nuestro cónyuge. Si no está, también nos va a ayudar la Virgencita Santa a guiarnos, ¿verdad? A interceder por nosotros. ¿Qué mensaje le tienes a los papás? ¿Y qué mensaje le tiene a esas personas, sin importar la edad, que están viviendo una situación algo similar a la tuya? Bueno, primeramente con los padres, lo interesante es amar, ¿verdad? Amar, romper con cadenas. O sea, yo trato mucho de darles abrazos y besos a mis hijos y decirles cuánto los amo, ¿verdad? Porque esa es la problemática. Muchas veces no podemos, sentimos algo aquí que se nos traba, que no podemos decir cuánto lo amamos. Amen a sus hijos, abracen a sus hijos. O sea, lo decía usted muy bien, Eric. O sea, Dios no lo va a juzgar por lo que pasó ya. Lo que pasó, pasó. Es qué vas a hacer de hoy en adelante. ¿Qué puedes hacer de hoy en adelante? Y usted lo hablaba ahora de la familia. O sea, para que esta sociedad cambie radicalmente y deje de pasar todo lo que está pasando, tantos homicidios, tanto sicariato, tanta problemática con la droga, la problemática se cura y se nace en la familia doméstica es donde debemos de entender y comprender a criar con amor. Y ahora no criamos con amor. Antes era las edades de nuestros padres, era trabajo y trabajo y trabajo. Ahora el problema es que el amor y el cariño es un teléfono, un celular. Dale eso para que no moleste el chico, para que le hable. O sea, ¿qué le está dando usted a su hijo? Yo lo que le puedo decir es, ¿qué tiempo está sacando usted para sus hijos? Hay que escucharlos, hay que entenderlos. Y Dios habla en el silencio, usted lo decía, pero Dios también está en ese mensaje, en la turbulencia, ahí está Dios, en los problemas que usted está viviendo económicamente, en los problemas de falta de trabajo, en la problemática que usted está, vuelva su rostro a Dios, ame con cariño, ame con amor de verdad, pero sobre todo, Eric, es importante, usted lo decía, congregarse, la Eucaristía, y las herramientas que da la Iglesia Católica son muy grandes. O sea, busque grupos. Nosotros ahora pertenecemos a la Pastoral Familia y Vida y ha sido un movimiento hermoso en el cual uno ha encontrado también la ayuda con matrimonios, con personas que viven tal vez la misma problemática, con hijos más grandes, ¿verdad? O sea, busque, reúnase en grupo. Eso no es vagabundería, porque mucha gente dice, no, yo no voy a grupos, o sea, yo soy solo católico que voy a la misa y listo. No, hay que nutrirse, y el nutrirse es congregarse. Hay miles de agrupaciones. Yo le invito, o sea, yo ahora soy miembro de la Pastoral Familia y Vida, nos reunimos casi que todos los viernes ahí en el Salón Ateneo. Los insto usted, si es de San Miguel o de algún otro pueblo, distrito, país, la Iglesia Católica es inmensa y la Iglesia Católica tiene grupos de grupos. Hay que nutrirse, Eric, claro, porque si usted no se nutre, usted se desinfla rápidamente. Esa llamita, ese amor se va a ir apagando, porque nuevamente el enemigo acecha, él también trabaja, él está con tenis ahí en la puerta esperándolo usted, cualquier momento de desinfle, cualquier endija que usted pueda marcar, entrar en su mente, él va a penetrar. Sí. Pero es importante entender y comprender, y usted ahora lo decía, Cristo y su Santísima Madre María, pero Él nos hizo una promesa, Él nos dijo que nunca más íbamos a estar solos. Correcto. Y envió al Espíritu Santo, al Paráclito Divino que está en nosotros, que mora en nosotros. Entonces nosotros debemos alimentarlo. Correcto. Alimentarlo. Correcto. Y para todos esos jóvenes o adultos o señores también, porque la problemática de la drogadicción no respeta edades, no respeta clase social, no respeta género, nada. Si usted está viviendo este momento, una circunstancia de adicción, sea la que sea, a drogas, a pornografía, al juego, a la lotería, hay miles de adicciones, ¿verdad? La adicción es una falla en su sistema mental, es una problemática en que usted no puede dominar, no tiene inteligencia emocional, no hay inteligencia emocional. Usted está tirado a la deriva, usted es un velero abrazado a esa circunstancia. Entiende y comprenda, sí hay una solución. Si hay una solución, y la solución usted la va a encontrar en Cristo Jesús, ¿verdad? Que lo dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me fortalece.
pero es trabajando, es sanando, es encontrar, me decía el padre Joaquín, ¿verdad? Que es mi guía espiritual, y me dice, haga una carta también de todas sus dolencias de la infancia, de todos esos rencores, de todo ese sufrimiento. Encuéntrese usted, encuentre ese niño interior, porque muchas veces estamos marcados en ese niño interior, ese niño lastimado. Sane, perdónese, perdónese, Eric, perdónese y ámese. Recuerde que somos un milagro de amor. Somos un milagro de amor. Todos los días Dios está con nosotros. Entonces, si esta es esa problemática, hay una solución. Hay una solución primero en Cristo, pero hay una solución que usted tiene el tratamiento real a su enfermedad. Es una enfermedad y es en Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, que son agrupaciones que son inspiradas por Dios, ¿verdad? Porque fueron reveladas a dos hombres. El Espíritu de Dios se reveló y son mecanismos, son herramientas que nos van a ir ayudando a entender y a comprender todos esos vacíos. Alonso, yo le agregaría a ese lindo mensaje que estás dando a los papás, a los papitos, mamás, abuelas, porque puede ser que un abuelo o un tío tenga a cargo a un niño, ¿verdad? Claro. O a un sobrino. ¿Qué quiere usted que recuerde ese adulto? O que lo recuerden. ¿Cómo quiere usted que lo recuerden? Como ese papá que le daba palizas y golpizas a la mamá. O como ese papá que recibió el sacramento de la reconciliación y preguntó humildemente a dónde iba. Usted tome la decisión, decídase, trabaje. Y a usted que quizás está escuchándonos y tiene alguna problemática, indistintamente de la que sea, si es drogas o es alcohol o lo que sea, si es el sexo, si es en realidad su infidelidad, etcétera, lo que sea. Saque un ratito. Primero, acepte que Dios es nuestro creador, es nuestro Padre, es un Dios amoroso. Acéptelo, reconozca a Dios como hizo la samaritana. Y después Dios se va a encargar de inyectar su corazón de mucha fe con el trabajo suyo, como decía Alonso, con mucha oración. Tenemos a Jesús sacramentado, es el mismo Jesús. Vamos a los pies, doblemos rodillas, oremos, pidámosle. Dios no se fija en las palabras técnicas o si cometemos error de pronunciación o si no sabemos decir una palabra. Dios se fija en nuestro corazón. Dios se fija en lo que le estemos pidiendo. Sepamos también pedirle. Dios se va a encargar. Porque también a veces pedimos, pero Dios, dame esto. Pero por otro lado salimos de la casa y vamos a hacer desastres. Entonces tenemos que ser congruentes con lo que pedimos. Tenemos que comportarnos para que Dios nos ayude de esa forma. De verdad, Alonso, muy agradecidos. Y yo sé que también quienes nos están viendo están muy agradecidos con tu mensaje, porque la valentía solo Dios la puede dar. Esa valentía que usted tiene para externar, para que la gente conozca su intimidad y todo lo que has vivido y todos los que has tenido enfrentado. Dios te da una linda oportunidad para ser ese José y poder encaminar a tus hijos, encaminar a tu familia, pero no solo eso. Dios te ha dado la posibilidad, y lo estás haciendo muy bien, de ayudarle a muchas personas que quizás ni conoces, pero es la única forma y el único momento en donde pueden recibir un mensaje de Dios, un mensaje esperanzador, y que sí se puede, ¿verdad? Que hay que lucharla, claro. Que sí se puede, Alonso. No está nada perdido, todavía no está nada perdido. No está nada perdido. Ya vino alguien que murió por usted y por mí, que nos ama con su infinito amor y nos está esperando y te está esperando. Nada más es, déjase llegar, abra su corazón y pídale a Dios ese milagro profundo, pero hay que trabajar. Interesante también, vieras que San Francisco de Asís, ¿usted sabe a qué edad murió? No. 44, 45 años, hace 800 años. Entonces, de verdad, es un número que nos tiene que... La gente puede ser que dure menos años, tengamos vida menos, tengamos muchos años, pero Dios nos da un camino que cumplir y ese plan tenemos que cumplirlo, así sea 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿verdad? Tenemos también, muchos. San Isidro Labrador también rondó esa edad. Entonces tenemos muchos ejemplos tenemos muchos ejemplos que de verdad, santos lindos de la iglesia que tenemos que imitar. Nos critiquen o no nos critiquen, los santos son personas que nosotros tomamos como ejemplo para reordenar nuestra vida. Reordenemos nuestra vida, que Dios y María nos van a ayudar. Claro, es que fueron personas normales tal cual como usted y yo.
Es O correcto. sea, nada más que ellos siguieron realmente, abrieron su corazón, pusieron su mirada al que tenía, hicieron como esa obra de la samaritana, tuvieron el agua que da vida y vida eterna. Es correcto. Bueno, de verdad, nuevamente un agradecimiento. Sé que tu familia también encantado, con mucho gusto. Dios, cuando uno colabora en el plan de Dios, Dios le devuelve eso de manera abnegada, ¿verdad? 100%, ¿verdad? Las manos llenas. Y que Dios te bendiga, que te mantenga siempre con esa fortaleza, Alonso. De verdad, de mucho corazón. Que sigas adelante, que sigas educando a esos lindos hijos que tienes, a recuperar tiempo perdido con tu otro hijo, etcétera. Que Dios disponga lo mejor para usted y toda su familia. Y también, Alonso, despedirnos de nuestras lindas personas que nos escuchan por las distintas plataformas. Si tiene alguna duda, si tiene algún comentario, si quiere preguntarle algo a Alonso, si quiere consultarlo a nosotros, si quiere contar su experiencia, búsquenos. Si ahí comenta, por favor, ahí en los comentarios, llene. Tenemos también una página web que se llama Milagros de Amor. Nos puede escribir ahí y nosotros con todo gusto les atendemos, y por favor replique este mensaje para que llegue a otras personas. Es la forma también de que tenemos de evangelizar en estos tiempos tan difíciles. Si no nos atrevemos a dar una palabra de aliento, atrevámonos a compartir el mensaje, los buenos mensajes. No compartamos cosas malas, noticias malas, llenemos de cosas buenas. Que Dios te bendiga, Alonso. Y un abrazo para usted, pero también un abrazo para todos allá que nos escuchan, Alonso. Y que Dios los bendiga y los proteja. Muchas gracias y les esperamos en nuestro siguiente episodio. Que Dios les cuide y les fortalezca siempre. Milagros de amor, historias de fe.